Hola, muy buenos días. Hoy les hablaré de administración de base de datos, donde se abarcarán 5 preguntas, donde se hablarán la base de datos, la diferencia entre clase y objeto y un modelo dominio, las características de una clase y la diferencia entre base de datos SQL y una no sub-SQL. La primera pregunta es, hay que definir con mis palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es un almacenamiento entre datos directamente y esto hace más adecuadas para las aplicaciones que tratan con datos muy complejos. La segunda pregunta es, mencionaré la diferencia entre clase y objeto, además de anexar 2 ejemplos de la vida real para cada uno. La diferencia entre clase y objeto es que la clase es usada como plantilla, patrón o modelo para crear un objeto similares y un objeto de la unidad compuesta por los atributos y métodos representan a los objetos de modo real. Un ejemplo de la clase como un carro es un rojo, arranca, se para, se gira. El objeto es un carro. Explicaré qué es un modelo de dominio. Es la resolución del problema e ingeniería de software. Es un modelo conceptual de todos los temas relacionados con un problema específico, con el que describen las distintas entidades, sus atributos, papeles y relaciones, además de las relaciones que rige el dominio y el problema. Dentro de los procesos del modelo de datos es una base orientada a objetos. Se encuentra el mapeo de datos. Mencionaré los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Las características de una clase son el atributo, operación, mensaje, herencia, encapsulamiento y abstracción. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? La diferencia entre SQL y no SQL es la base de datos SQL cambian de forma específica diferentes tablas para extraer la información relacionadas y las no SQL no lo permiten, son muy limitadas.